Los 7 hábitos de Covey. 5 lecciones de oro, para vivir con propósito y efectividad. Después de los 50 bienvenidos. Hay libros que se leen y se olvidan, hay libros que se leen y se recuerdan, y hay libros que se leen y cambian de manera silenciosa pero permanente la manera en que uno ve el mundo, se ve a sí mismo y entiende lo que realmente importa en una vida humana. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey, pertenece a esa tercera categoría. Publicado en 1989, ha vendido más de 25 millones de copias en 52 idiomas y sigue siendo, décadas después, uno de los libros más leídos y más regalados en el mundo hispanohablante. No porque ofrezca trucos rápidos ni fórmulas mágicas, sino exactamente por lo contrario, porque propone algo mucho más exigente y mucho más valioso. Propone que la verdadera efectividad en la vida no viene de técnicas superficiales, sino de un cambio profundo en el carácter, en los principios que guían las decisiones y en la manera en que uno se relaciona consigo mismo y con los demás. Y ese cambio, Covey lo demuestra con una claridad que resulta a la vez inspiradora y desafiante, no tiene fecha de caducidad. Puede comenzar a cualquier edad, y quizás con la perspectiva y la madurez que dan los años, produce sus frutos más profundos y más duraderos precisamente en la segunda mitad de la vida. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la mitad del camino con suficiente experiencia para reconocer qué ha funcionado y qué no, y con suficiente tiempo por delante para hacer algo con esa comprensión. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente hablan a quienes queremos dejar una huella real en las personas que amamos. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte brevemente quién fue Stephen Covey y por qué su perspectiva sobre la efectividad tiene una autoridad que ningún libro de productividad convencional puede igualar. Stephen R. Covey nació en Salt Lake City en 1932. Obtuvo un máster en Administración de Empresas en Harvard y un doctorado en la Universidad Brigham Young, donde fue profesor de comportamiento organizacional durante décadas. Pero lo que distingue a Covey de la mayoría de los expertos en productividad y liderazgo no es su trayectoria académica, sino su premisa filosófica de base, que la efectividad sostenida en el tiempo no puede construirse sobre técnicas superficiales de gestión del tiempo o de la imagen, sino únicamente sobre lo que él llama la ética del carácter, los principios intemporales de integridad, honestidad, dignidad humana y responsabilidad que guían las decisiones independientemente de las circunstancias. Fue padre de 9 hijos y abuelo de 43 nietos, y sus libros sobre liderazgo familiar son tan conocidos como sus obras sobre liderazgo organizacional. Murió en 2012, pero su obra sigue siendo referencia en universidades, empresas y familias de todo el mundo hispanohablante porque habla de algo que nunca pasa de moda: cómo vivir de una manera que uno pueda mirar hacia atrás con paz y hacia adelante con propósito. Lección 1. Sé proactivo. Entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Esta primera lección es la que Covey coloca deliberadamente al inicio de todo el sistema porque es la base sobre la que todo lo demás se construye. La proactividad, tal como Covey la define, no es simplemente tomar la iniciativa o ser activo en lugar de pasivo. Es algo mucho más profundo y mucho más filosófico. Es la capacidad de reconocer que entre cualquier estímulo que nos llega del exterior, una crítica, una noticia, el comportamiento de otra persona, una circunstancia difícil, y nuestra respuesta a ese estímulo, existe siempre un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad más esencial, la libertad de elegir cómo respondemos. Las personas reactivas dejan que las circunstancias externas determinen sus respuestas de manera automática. Las personas proactivas ejercen esa libertad de elección conscientemente, alineando sus respuestas con sus valores más profundos en lugar de con sus emociones del momento. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección llega con un peso particular y una oportunidad genuina, porque a esta edad uno ya tiene el inventario completo de todas las veces en que reaccionó de manera automática y después se arrepintió. Todas las conversaciones familiares que escalaron porque nadie ejerció ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Todos los conflictos que se prolongaron más de lo necesario porque la reacción inmediata
dominó sobre el valor que se quería defender. Covey nos invita a hacer algo que requiere práctica, pero que transforma completamente la calidad de las relaciones y de la vida interior. A desarrollar deliberadamente ese músculo del espacio entre estímulo y respuesta. A preguntarse, antes de hablar o de actuar en una situación difícil, ¿qué respuesta es coherente con quién quiero ser y con lo que más valoro? No siempre es posible en el calor del momento, pero cada vez que se practica, ese espacio se amplía un poco más. Lección 2. Empieza con un fin en mente. Vive tu vida desde adentro hacia afuera, no al revés. Esta segunda lección es la que Covey presenta con una imagen que resulta impactante, pero que, una vez vista, es imposible de olvidar. Nos pide que imaginemos el final de nuestra propia vida y que nos preguntemos, ¿qué queremos que digan de nosotros las personas que más amamos? ¿Qué querremos haber sido para ellos? ¿Qué habremos querido construir? ¿Qué habremos querido aportar? ¿Qué habremos querido dejar como huella en el mundo? No como ejercicio morboso, sino como la brújula más honesta y más práctica que existe para tomar decisiones en el presente. Covey nos dice que muchas personas pasan la vida subiendo escaleras que están apoyadas en la pared equivocada, trabajando sin descanso, siendo eficientes en cosas que al final no importaban, alcanzando metas que en su momento parecían urgentes, pero que desde el final de la vida aparecerán como completamente secundarias. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una dimensión que en ninguna otra etapa de la vida puede sentirse con la misma claridad y la misma urgencia práctica, porque a esta edad ya no es un ejercicio abstracto. Uno ya tiene suficiente perspectiva de la propia vida para poder ver con honestidad qué escaleras ha estado subiendo y si estaban apoyadas en la pared correcta. Y todavía tiene tiempo suficiente para hacer ajustes reales, para redirigir la energía hacia lo que de verdad importa, para tener las conversaciones que siempre se postergaron, para cultivar las relaciones que siempre se dieron por sentadas. Covey nos propone un ejercicio muy concreto: escribir un enunciado personal de misión, unas pocas frases que capturen quién uno quiere ser y qué quiere aportar, y usarlo como brújula para las decisiones cotidianas, grandes y pequeñas. Este es el momento de hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que ya ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre la efectividad y sobre el propósito de la vida. Aprender sobre los hábitos de Covey a esta edad no es volver a empezar desde cero, es confirmar lo que la experiencia ya enseñó y añadir la claridad que faltaba. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente poderoso. ¿Por qué pensar en ganar transforma todas las relaciones? ¿Por qué escuchar de verdad es el acto más poderoso que existe? ¿Y por qué renovarse es el hábito que hace posibles todos los demás? Sigue con nosotros. Lección 3. Piensa en ganar. La vida no es un juego de suma cero. Esta tercera lección es la que más directamente transforma la manera en que uno se relaciona con los demás en todas las áreas de la vida. Covey nos dice que la mayoría de las personas han sido formadas por la familia, la escuela, la cultura, para ver las relaciones humanas como juegos de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Si yo consigo lo que quiero, tú no puedes conseguir lo que quieres. Y esa mentalidad, aunque raramente se reconoce de manera explícita, está detrás de una cantidad enorme de conflictos innecesarios, de resentimientos acumulados y de relaciones deterioradas. La mentalidad ganar propone algo radicalmente diferente: que en la mayoría de las relaciones humanas hay espacio para soluciones que sirvan genuinamente a todas las partes. Que buscar esas soluciones no es debilidad ni ingenuidad, sino la forma más inteligente y más sostenible de construir relaciones duraderas. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación muy concreta en las relaciones familiares, en las dinámicas con los hijos adultos, en los acuerdos entre parejas que llevan décadas juntas y en la manera en que uno negocia sus propias necesidades con las de las personas que ama. Covey nos dice que el ganar no es siempre fácil de encontrar. Requiere creatividad, paciencia y la disposición genuina a entender qué necesita el otro antes de insistir en lo que uno necesita. Pero cuando se encuentra, produce algo que ninguna victoria unilateral puede producir: una relación más sólida, más honesta y más capaz de sostener lo que viene después. Lección 4. Procura primero comprender y después ser comprendido. La escucha empática es el regalo más raro que puedes ofrecer.
Esta es, según muchos lectores de Covey, la lección más poderosa y más inmediatamente transformadora de todo el libro. Covey nos dice algo que contradice completamente la manera en que la mayoría aprendemos a comunicarnos, que el problema más frecuente en las conversaciones difíciles no es que no expresamos bien lo que pensamos, sino que no escuchamos de verdad lo que el otro está diciendo, que la mayoría de las personas, mientras el otro habla, en realidad está preparando su respuesta, formulando sus contraargumentos o esperando una pausa para hablar, y que esa escucha superficial, que el otro percibe aunque raramente lo diga, es la fuente de una cantidad enorme de malentendidos, de conversaciones que terminan sin que nadie se sienta realmente escuchado y de relaciones que se erosionan lentamente sin que nadie entienda del todo por qué. La escucha empática que Covey propone es algo diferente. Es la disposición genuina a entender al otro desde su propio marco de referencia antes de intentar que el otro entienda el nuestro. No implica estar de acuerdo. No implica renunciar a la propia perspectiva. Implica suspender temporalmente la necesidad de ser comprendido para poder comprender de verdad. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación urgente y muy concreta en las relaciones con los hijos adultos, con la pareja de décadas y con cualquier persona con quien la conversación siempre parece terminar en el mismo lugar sin avanzar. Covey nos dice que el simple acto de escuchar de verdad, sin preparar la respuesta, sin juzgar, sin corregir, es el regalo más raro y más poderoso que podemos ofrecer a alguien, y que raramente recibe quien no lo da primero. Lección 5. Afile la sierra. Renovarse no es un lujo. Es el hábito que hace posibles todos los demás. La quinta y última lección que vamos a extraer de los 7 hábitos de Covey es la que el propio autor coloca al final del sistema, no como conclusión, sino como condición. Afilar la sierra es la metáfora que Covey usa para describir el hábito de la renovación continua en 4 dimensiones fundamentales: la física, la mental, la social, emocional y la espiritual. Su argumento es simple pero profundamente poderoso, que un leñador que pasa días enteros talando árboles con una sierra sin afila terminará agotado y poco productivo, mientras que aquel que dedica tiempo a afilar la sierra antes de usarla trabajará con mucha más efectividad y mucho menos esfuerzo. Y que lo mismo ocurre con todos los hábitos que hemos visto. Son inútiles si el instrumento que los ejecuta, uno mismo, no se renueva de manera regular y deliberada. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una urgencia y una relevancia que en ninguna etapa anterior de la vida puede sentirse de la misma manera. La renovación física, no como obsesión con la juventud, sino como el cuidado consciente del cuerpo que hace posible estar presente y disponible para todo lo demás. La renovación mental, seguir aprendiendo, leyendo, desafiando la propia mente con ideas nuevas que la mantengan ágil y curiosa. La renovación social emocional. Cultivar de manera activa y deliberada las relaciones que alimentan en lugar de las que agotan, invertir tiempo real en las personas que importan. Y la renovación espiritual, en el sentido más amplio del término, clarificar los propios valores, reconectar con el sentido de la propia vida, asegurarse de que las decisiones cotidianas siguen siendo coherentes con lo que uno más profundamente cree y valora. Estos 4 tipos de renovación, practicados con constancia y sin perfeccionismo, son lo que permite que todos los demás hábitos se sostengan en el tiempo y produzcan los frutos que prometen. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, especialmente seleccionadas para quienes queremos vivir la segunda mitad de la vida con más propósito, más integridad y más efectividad real en lo que más importa. Ser proactivo y ejercer el espacio entre el estímulo y la respuesta. Empezar con un fin en mente y vivir desde adentro hacia afuera. Pensar en ganar en todas las relaciones importantes. Procurar primero comprender antes de ser comprendido y afilar la sierra renovándose de manera continua en cuerpo, mente, corazón y espíritu. 5 lecciones que no piden perfección. Piden dirección, la dirección que viene de saber quién uno quiere ser y de tomar decisiones coherentes con esa visión cada día que todavía está disponible. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios.
Si tuvieras que elegir uno solo de estos 5 hábitos para trabajar de manera deliberada durante los próximos meses, ¿cuál sería? ¿Y qué cambiaría en tu vida si realmente lo practicaras con constancia? Porque la efectividad que Covey describe no es la de hacer más cosas en menos tiempo. Es la de hacer las cosas correctas por las razones correctas con las personas que más importan. Y esa efectividad, a cualquier edad, sigue siendo completamente posible. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más proactivo, un poco más consciente y un poco más tuyo.